el hogar. Y estos últimos 2 meses o fin de año ingresaron un matrimonio con 5 chicos que adoptaron, ¿no? 5 hermanitos. Ellos vienen de Bernasconi, La Pampa. Han estado trabajando ahí con un pastor de la comunidad de la zona. Y el hogar no está funcionando como antes. Estaban en una casa prestada y bueno, tuvieron que dejar y no se pudo avanzar. Y estos chicos estaban bajo juez, ¿no? Y estaban para ser adoptados. Y este matrimonio que estuvo trabajando allí decidió que no los separaran y los adoptaron. O sea que ellos son 7 hermanitos, de los cuales hay 5 que han tenido una vida muy dura, han sufrido muchísimo y se los fueron retirados a los padres, a la madre va. Hay chicos allí una niña de 14 años que cumple, ahora fin de mes cumple 15. Después hay una niña de 12, un varoncito de 9 y 2 mellizos varones de 7 años. Así que lo que estamos haciendo es tratando de buscar ayuda también de parte de los hermanos que quieran colaborar en algo para un padrinazgo. Puede ser personal, puede ser como congregación y tampoco están obligados a hacerlo, pero bueno, solamente quiero mencionar porque estamos tratando de que salgan adelante, ¿no? Los padres tampoco son pudientes, están ahí en este momento. Ellos dependían de un ingreso que les daba la iglesia allá y en este momento no. Están bajo la cobertura de Omar Gaitán, pero nosotros vamos al lugar, somos los que vamos a Varadero. Así que si alguien después quiere saber algo más, le pregunta a Isabel, que tiene todos los datos, y cómo hacer para acercar alguna ayuda. Sobre todo siempre es a comienzo de las clases, en el Día del Niño, en algún cumpleaños, en el cumpleaños y para la fiesta de fin de año que juntamos las cosas para ellos, ¿no? Eso lo hacemos con la gente de Pontevedra, de Virrey del Pino y otros lugares que Omar tiene. Compartimos el padrinazgo con muchas personas de la congregación. Así que bueno, solamente les comento para que sepan, y si alguien tiene carga, bueno, nos avisa y ahí estaremos para recibir lo que quieran colaborar. Yo quería leer en la palabra de Dios, en la carta de Pablo a los Colosenses. Voy a leer un pasaje bastante largo para que más o menos nos ubiquemos en lo que quiero decir. Habla de la vida antigua y la vida nueva en el Señor, o sea, la antigua y la nueva manera de vivir. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre
con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Continúa el pasaje, que es largo, pero quisiera detenerme en el versículo 12, 13 y 14 y 15. Esta es la manera en que Cristo anduvo entre nosotros, y quiere que nosotros andemos, ¿no?, de esta manera, o sea, desvistiéndonos del viejo hombre, el cual dice está viciado, y también de las malas costumbres de alguien que está en el vicio del pecado, y nos anima a vestirnos del nuevo hombre. Toda la vida de Jesús en los evangelios ilustra lo que dicen estos textos bíblicos, y estas cualidades evidentes en la vida de Jesús se deben manifestar también en nosotros. O sea, esa es la idea de la meditación de la palabra en este día. Habla que nos vistamos como escogidos de Dios. Nosotros somos escogidos por Dios, apartados por Dios, santos y amados. O sea, santos es alguien que está apartado por Dios, y en ese apartarnos Dios nos ama siempre. O sea, que Dios quiere que creamos esto, que Él nos ama. Aún a pesar de que nosotros no estemos en línea con todo lo que dice, Dios siempre nos ama. Pero somos más beneficiados cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que nos vistamos de entrañable misericordia. Y la palabra misericordia, según lo que estudio en la Biblia, es mencionada 401 veces en la Escritura. O sea, 400 más 1. Son las veces que menciona la palabra misericordia, la palabra de Dios. O sea, Dios quiere que nos vistamos de entrañable misericordia. Y misericordia es responder con compasión a las necesidades de los demás. O sea, hay mucha gente que necesita lo que nosotros tenemos, y como nosotros necesitábamos del Señor, y Él tuvo misericordia de nosotros. Como dice también una vieja palabra del Antiguo Testamento que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. En San Mateo capítulo 9, el Señor dice a todos: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que el Señor nos
El Señor tuvo misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia y nos llama. O sea, nos quiere dar lo que Él es, lo que Él tiene. Y en Él están encerradas todas las cosas, todas las respuestas a nuestras preguntas, todas nuestras necesidades están cubiertas en Él. Entonces Él, por misericordia, nos llamó y nos llama a venir a Él. Y seguramente hay algo que nos ha cansado, nos cansa, nos aflige. Nos preocupan las personas en aflicción, las personas que están pasando pruebas, grandes luchas, muchas personas enfermas y también las personas que han quedado sin sus seres amados. Dios tiene misericordia también de todos los que han sufrido y están solos y están tristes, abatidos. Y hay diferentes maneras en que estamos llevando una carga, pero tenemos siempre la posibilidad de regresar a Él, de ir a Él, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y Él es el que quita nuestras cargas y nos anima a cargar con Él el yugo y ir aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón, y Él nos promete descanso para nuestras almas. O sea que una de las vestiduras que nos anima el apóstol de parte del Señor a ponernos es la vestidura de la misericordia hacia los demás, como Él tiene misericordia. También dice de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La benignidad también por ahí la menciona como bondad y es fruto del Espíritu. Cuando en Gálatas 5, 22, 23 habla del fruto del Espíritu, menciona la palabra benignidad y bondad. Es una actitud fraternal que busca el bien del prójimo. La benignidad es alguien que busca siempre el bien del prójimo, no el mal. O sea que nosotros no le deseamos el mal a nadie. Dios no le desea mal a nadie. Dios ama a todos, Dios quiere a todos. Dios espera a todos, siempre, todos los días y toda la vida. A veces pasa toda la vida y el Señor sigue esperando por su gran benignidad. Él quiere el bien del ser humano y nosotros debemos tener el mismo sentir del Señor. O sea que otra de las vestiduras es la benignidad con la cual Dios nos anima a vestirnos, a buscar el bien del prójimo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 menciona algo de esto. Esta característica o fruto que debe caracterizar nuestro andar con el Señor. O sea que es una parte de la nueva vestidura, de la nueva manera de vivir. Nosotros teníamos una vieja manera de vivir, nos encontramos con el Señor y tenemos una nueva manera de vivir. La benignidad es el reflejo de la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué les parece? También menciona la palabra humildad, de benignidad y humildad, dice la Escritura allí, y Jesús nos pide ahí en el versículo que mencionamos antes que caminemos con Él y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. O sea que Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguien actúa con soberbia, siempre va a tener, no es que Dios lo descalifica o lo echa al infierno, sino que no puede disfrutar la plenitud de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de la libertad de hablar, de vivir en paz con todos, de tener una sana relación con nuestros hermanos, con la relación fraternal. Jesús quiere que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y promete que hallaremos
descanso para nuestras almas. Jesús siempre es el ejemplo mayor de humildad. Nunca buscó ser el primero, siempre estuvo allí con una actitud humilde, obraba milagros, sanidades, maravillas y se apartaba. No quería el aplauso de las multitudes. Siempre nos da el ejemplo mayor. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2, 5 en adelante, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, dice a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y se humilló y fue a la cruz, fue a la muerte. Y por lo cual Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, estando en forma de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí viene lo que la palabra de Dios dice, la otra parte, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo, lo mayor, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que la humildad es algo que Dios aprueba. Dios puede ser una persona rica pero humilde de corazón. Como David era un hombre poderoso, un rey poderoso, sabio, estratega y temeroso de Dios, pero en su corazón había humildad, no había soberbia, nunca hubo soberbia en el corazón de David, por eso lo menciona la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, estas cosas tenemos que apropiarnos, vestirnos de estas vestiduras, de la nueva vestidura que Dios nos da, y avanzar cada día y crecer cada día más en estos dones, en estas gracias y estas características del Señor Jesús. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra, y da gracia a los humildes. También habla de la mansedumbre, es parte de la nueva manera de vivir. Dios quiere que seamos mansos. Los mexicanos dicen mansos sí, mensos no. O sea que somos mansos, pero no somos tontos, ¿no? Somos mansos, pero no somos tontos. Dios nos da sabiduría para vivir la vida cristiana. La mansedumbre es el carácter del que no insiste sobre sus derechos. Algunos están siempre reclamando sus derechos. Incluso a veces cuando uno es tratado injustamente, no estamos ahí defendiendo a capa y espada nuestros derechos, sino que obramos sabiamente, buscamos la dirección de Dios y actuamos con mansedumbre, porque eso identifica el carácter de Cristo en nosotros y es lo que el mundo desea ver, personas diferentes, con una actitud, un carácter diferente. Dios transforma el carácter de las personas. Él nos da una característica, todos tenemos una forma de caminar, una forma de hablar, en gustos diferentes, tenemos características diferentes, todos somos diferentes. Pero Él lo que hace es, a medida que nos consagramos a Él, nos ponemos bajo su autoridad y disponemos el corazón para obedecer su palabra, Él va transformando nuestro carácter para conformarnos a la imagen de Jesús. Amén. Se escucha bien ahí, ¿no? La mansedumbre
Dice un diccionario que es el equilibrio entre la autoridad y el amor. Por ejemplo, Jesús tenía autoridad y amor. Cuando Él enfrenta a los fariseos y a los maestros de la ley, Él les dice lo que son, porque los amaba. Él quería que entendieran, que se dieran cuenta, que tuvieran claridad ante quién estaban. Él tiene autoridad allí, le dice que son sepulcros blanqueados, que ponen cargas más pesadas de las cuales ellos nunca se pusieron. O sea que habla con autoridad, pero va mezclada esa autoridad con amor. O sea que la mansedumbre es autoridad mezclada con amor. No podemos privarnos de decir la verdad a alguien que está cometiendo un error o que se está equivocando del camino. No podemos dejar de hacer eso. Tenemos la responsabilidad nosotros, los hijos de Dios, de decir la verdad a aquellos que se están desviando del camino o que están haciendo las cosas en forma equivocada, quizás porque las han aprendido mal o porque han decidido cambiar el rumbo. Tenemos que hablar con autoridad, eso es con mansedumbre, pero esa mansedumbre está mezclada con la autoridad que Dios nos da por el Espíritu Santo en nosotros y el amor que tenemos hacia las personas. Cuando corregimos a alguien, no es para avergonzarle, sino para que vuelva al camino correcto, ¿sí? O sea que la mansedumbre es autoridad mezclada con amor. Es el poder de Dios y la fuerza del Espíritu de nosotros controladas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La mansedumbre es eso. Es el poder y la fuerza, la autoridad controladas por el Espíritu Santo. O sea que es parte de nuestra nueva vestidura, de nuestra nueva manera de vivir. También habla allí de paciencia. El versículo 12 dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. No es nuestra mayor virtud la paciencia, no es la mía por lo menos, no sé cómo andará la de ustedes. Pero sí Dios requiere que hagamos evidente el fruto del Espíritu, que es paciencia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y uno de los frutos o del fruto del Espíritu es la paciencia. Dice que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o paciencia. Dios quiere que manifestemos esto que está en nosotros, está en nuestro corazón, en nuestro interior, que es la paciencia. Dios es infinitamente paciente. Dios puede hablar a una persona desde que nace o tiene entendimiento y puede llegar a los 80 años y Dios sí le sigue hablando porque tiene paciencia, porque Dios ama. Es como un padre o una madre hacia sus hijos. Siempre enseña lo mejor, quiere lo mejor, y aún al pasar los años uno sigue insistiendo en que deben corregir algunas cosas. Y eso es la paciencia, ¿no? La paciencia que tenemos que tener. No tenemos que dejar de orar, de clamar al Señor por alguien que está equivocado, por alguien que se alejó del camino. Hace unos días estábamos fuera de nuestra casa y alguien dice: mis padres siempre oraban por mí, pero yo me aparté muchos años, pero yo creo que cada día mi padre oró y mi madre
Mi padre se fue antes, mi madre después, pero siempre oraron por mí hasta que volví al Señor. O sea que eso es paciencia, es amor hacia la persona y paciencia. Y Dios tiene una infinita paciencia con todos. Por más malo que sea la persona, por más lejos que se haya ido del camino correcto, Dios siempre sigue teniendo paciencia. Y Él nos da de su presencia, de su Espíritu, y una de las cosas que tenemos en nosotros como fruto del Espíritu es la paciencia. En algún momento tiene que salir a relucir eso y tenemos que ser pacientes, ¿no? No impacientes. El que se impacienta, se equivoca, comete errores graves. Hace unos días estábamos nosotros en Varadero y un muchacho tenía que tomar el tren de las 5 de la mañana y yo lo iba a llevar, ¿no? a tomar el tren, y otro muchacho que tiene una moto lo iba a llevar también, pero él íbamos a salir a las 5, a las 4:30, y llegábamos en 10 minutos, llegábamos a la estación, pero él se levantó a las 3 y pico y empezó a caminar, y son como 6 kilómetros más o menos hasta la estación. Y por su impaciencia, y le agarró la lluvia, ¿no? Tenía que viajar a Buenos Aires hasta Pontevedra, 3 horas de viaje más o menos. Tenía que ir hasta Retiro, tomar el subte, de ahí el subte al colectivo a Liniers, de Liniers otro colectivo a Pontevedra. Así que la impaciencia le ganó y se mojó. Y yo sentí cuando cerró el portón, pero pensé que estaban abriendo el portón para que salga con el coche. Yo estaba levantado, despierto. Y la encargada del lugar, Isabel, despertó a uno de los muchachos para decirle que le pareció que salió el otro muchacho a trabajar ya, que se iba a trabajar y se iba a mojar. Así que lo alcanzó, había hecho ya como 20 cuadras y estaba mojado y no ganó nada. Así que lo llevó hasta la terminal, hasta la estación de ferrocarril. Ya que la impaciencia a veces nos gana y nos juega una mala pasada. Dios quiere que seamos pacientes. Y a veces no es fácil, pero tenemos que orar al Señor que nos dé paciencia, que nos dé la sabiduría para manejar la situación donde no es fácil a veces de resolver, ¿no? Ya que otra de las vestiduras que Dios quiere que nos pongamos es la paciencia, en la nueva manera de vivir. La vieja manera de vivir es que todo es sin paciencia, todo tiene que ser rápido, y si no, perdemos los estribos y bueno, trae consecuencias. Y tenemos que elegir entre lo que Dios dice y lo que nos dice nuestro corazón lejos de Dios. También habla de soportándonos unos a otros, o sea que no todo es fácil, ¿no? Cuando no es fácil soportar a veces a personas que son un poquito medio incómodas para convivir, ¿no? Yo recuerdo haber llevado a Pontevedra una vez a 2 hermanas que hablan impresionantemente, ¿no? 48 kilómetros de ciudad, 1 hora y pico, y no pude meter ni un bocadillo. Y a la vuelta no sabía cómo hacer, ¿no? Si ponerme unos tapones porque no podía. Es hablar y hablar y hablar y hablar y siempre hablar, ¿no? Pero yo dije, acá estoy aprendiendo lo que es soportar, ¿no? Y a la vuelta fue peor todavía, porque una hablaba y explicaba lo que vio y la otra quería explicar cómo lo vio ella y bueno,
Así también nos pasó hoy, llevamos una persona y habló todo el tiempo, ¿no? A un lugar. Entonces, lo que Dios nos pide es que salga a relucir en nosotros lo que es esta actitud del Espíritu, que es soportar. Soportándoos unos a otros, dice la palabra del Señor. O sea que Dios nos llama. Eso pasa en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los nietos, con los abuelos, con los hermanos de la fe. Tenemos que soportarnos porque somos diferentes, ¿no? No todos somos iguales. Yo estaba estos días en un casamiento donde estuvo Gustavo y había un hombre que habló todo el tiempo. Y todo el tiempo, justo me lo pusieron al lado mío. Y por ahí le había gustado que se fue para otro lado con Mónica. Que 2 horas y pico sentado al lado de él y no me dejaba hablar. Che. Y impresionante. Y después tuve que aceptar y ya no. Después ya no escuchaba, comía nomás, yo comía y tomaba algo. Pero también creo que hablaba queriéndome bendecir. Decía, ahora viene la carne que está riquísima, hay que probar. Y yo te elijo la costilla, y viene un vacío, y viene un pedazo de pollo, y después viene no sé qué más, y después vienen los chorizos, y después esto, y después el helado, y después el postre, y me explicaba todo, y para cómo también parece que sabe hacer toda la comida, y me explicaba cómo se hace, todos los detalles, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que aprendí un montón de cómo comer y cómo hacer la comida. Pero tuve que soportar un buen tiempo a alguien que algunos amigos míos se dispararon y se fueron para otro lado. Dios nos llama a esto, a soportarnos. Si no, cualquier problema que surge nos vamos. Y no es así. Nosotros somos un pueblo, somos una familia que tenemos que estrechar lazos firmes, relaciones estrechas, buenas relaciones fraternales. Y en la convivencia aprendemos a soportarnos, ¿no? Con amor, porque Cristo hizo eso con nosotros y lo hace cada día. Él es muy paciente con nosotros. Y como dije, todos somos diferentes unos a otros. Algunos oran fuerte, otros más. Yo mañana participo de una reunión pentecostal y todos hablan fuerte, todos gritan fuerte, todos oran fuerte, todos predican fuerte, todo fuerte. Y aparte usan fuerte el equipo de sonido. Y bueno, pero tengo que adaptarme al lugar y hacer, soportar. Yo estuve en una reunión de oración hace poco con ellos y todos gritaban fuerte. No escuché nada de lo que decían porque gritaban fuerte. Entonces yo le dije, yo voy a hacer una oración, permítame que haga una oración que la voy a escribir y la voy a leer. Entonces después que terminé la oración, tranquilo me aplaudieron. Me aplaudieron. Nunca me aplaudieron por orar, pero es que tenía yo más o menos un bosquejito y yo leí el bosquejito dando gracias a Dios por la vida, por la salvación, por estos hermanos que nos encontramos en la vida y hicimos amistad, por ellos, por la familia, por la iglesia, por la familia que nos dio Dios, por la salvación, por el perdón, por la paciencia. O sea que ellos me soportaron a mí y yo los soporté a ellos, ¿no? Porque somos diferentes en nuestras características. Y Dios quiere que aprendamos estas cosas, ¿no? Cada día. Y eso nos lleva a una vida mejor en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestro trabajo y también en nuestra convivencia fraternal en la iglesia. Y también habla de soportarse, dice, y perdonar.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que hay algo que siempre tiene que estar presente en nuestros corazones, que mi hermano o mi familiar o mi esposa o mi esposo o mis hijos, mis vecinos pueden cometer errores, mis pastores pueden cometer errores y tenemos que aprender a dialogar y perdonar, de la manera que Cristo lo hizo con nosotros. Así también tenemos que hacerlo nosotros con nuestros hermanos. No puede ser que por un malentendido nos vayamos. No puede ser. No está bien. Dios no aprueba eso. Definitivamente. Dios quiere que nos aprendamos a soportar y también si hemos cometido errores tenemos que hablar y perdonar. ¿Sí? Como Cristo lo hizo por nosotros, con nosotros, así también nosotros tenemos que hacerlo los unos con los otros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Lo que Dios quiere es que estemos dispuestos a perdonar de todo corazón, en todo tiempo y a todos, en todo tiempo y a todos. Efesios 4:32 dice, como Dios perdonó también a vosotros en Cristo Jesús. Así tenemos que perdonar también nosotros a nuestros hermanos y a aquellos que nos hacen mal. Gloria al Señor. Y dice también, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es vínculo perfecto. Me gustó que en el casamiento de Karen, Gustavo haya hablado, nunca se me hubiera ocurrido, 1 Corintios 3. El amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo puede, nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Terminarán un día las profecías, los dones, pero el que permanece para siempre es el amor. Y tenemos que amarnos los unos a los otros, y eso significa darnos, perder algo nosotros por el bien del otro. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos también, con todo el corazón. O sea que Dios quiere que amemos de corazón y no de labios, solamente de palabras, sino que amemos de corazón. Y dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones y sean agradecidos. También acá dice algo así, creo. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. O sea, hacemos un repaso. Estas son las cosas que se evidencian en la persona de Jesús en los evangelios y que no eran parte nuestra hasta que nos convertimos al Señor. O sea, nos desvestimos de la vieja manera de vivir y nos vestimos de una nueva manera de vivir. Hablamos de la misericordia de Dios, la benignidad o bondad, de la humildad que nos debe caracterizar, de la mansedumbre, que no es ser tontos, sino que es ser sabios, es poder mezclado con amor, la paciencia y el soportarnos los unos a los otros, y también tenemos que aprender a perdonar de corazón a aquellos que nos han hecho mal o que pensamos que nos han hecho mal. Y sobre todas las cosas, vestirnos de amor
y como consecuencia la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones y por ello Dios quiere que seamos agradecidos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos una vez más en esta tarde y te damos gracias porque estás con nosotros siempre. Y el deseo profundo de tu corazón es lo mejor para nosotros. Por eso tu palabra siempre nos enseña lo correcto. Nunca nos enseña una cosa que nos vaya a hacer mal. Hay cosas que nos enseñas en tu palabra que producen mucho dolor en nosotros, pero también producen transformación a tu imagen. Y queremos seguir este camino, queremos transitar este año, Señor, haciendo evidente la persona de Cristo en nosotros, permitiendo que nuestro yo sea tocado, transformado para ser conformado a la imagen de Jesús. Ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos presentes, para sus familias y también para aquellos que no han podido venir, Señor, que tú les bendigas en el lugar donde están y que podamos seguir juntos con alegría de corazón, alabándote, bendiciéndote, participando del culto al Dios eterno, nuestro amado, y también sirviéndote juntos, Señor, cada día. Te damos gracias, nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén, gracias por la palabra. Es bueno siempre seguir meditando la palabra que recibimos durante la semana y ver en qué situación estamos. Si estamos viviendo lo que recibimos o si hay cosas que tenemos que empezar a refrescar en nuestras vidas. Nuestra base tiene que estar bien firme para que nuestra vida refleje a Jesús en nosotros. Y si en algo la palabra nos enfrenta que estamos fallando, tenemos que tener ese corazón humilde como tenía Jesús y buscar al Padre, buscar la revelación del Espíritu Santo para que poner por obras aquellas cosas que quizás aflojamos un poco la marcha o dejamos de hacerlo con la intensidad que teníamos. Amén. Que tengamos una buena semana. Aprovecho para recordarles que los viernes acá a las 18:30 estamos haciendo grupo para aquellos que no están participando de otro grupo casero. Y recordemos a los que pedimos hoy en oración para que sigamos orando por ellos en la semana. Que Dios los bendiga. Martes, reunión de varones, 19 horas, ¿sí? Así que están todos los varones invitados. Bien, nos vemos durante la semana y el próximo domingo. Bendiciones.